De vuelta. Entonces, empecemos a solucionar. Dice, ¿para qué sirve el comando merge? ¿En qué se diferencia del comando append? Ambos comandos sirven para juntar bases de datos, solo que el comando merge hace una junta de bases de datos de forma horizontal y append de forma vertical, ¿no? El append podría servir para juntar la now de varios años y el merge servía para juntar información de diferentes módulos de la now, ¿no? Por ejemplo, para merge podríamos juntar una base de datos de características de las personas con otra base de datos sobre características de las viviendas donde viven esas personas. Mientras que append hace otro tipo de otra forma de juntar base de datos, ¿no? Acá sería información de los encuestados en el 2015 y eso le sumo información de los encuestados en el 2016. Entonces, la diferencia es que merge hace junta de forma horizontal y append en forma vertical. Luego, ¿qué es un global? Un global es una forma de guardar información en Stata de forma de que la puedo utilizar de vuelta varias veces, ¿no? Entonces, tenía una oración muy larga, pero que tenía que utilizar varias veces en Stata, lo guardo con un global. Mientras que un local también me permite guardar información, solamente que esa información se va a guardar por un momento en Stata y no se va a guardar toda la sesión de Stata que estoy utilizando, ¿no? Entonces, ambos sirven para guardar información, pero el global la guarda un periodo largo hasta que cierre Stata y el local la tiene solamente unos minutos en su memoria y nada más. Interprete la siguiente tabla que sale luego de realizar un merge. Este 1226, perdón, 126.894 quiere decir que en esta cantidad de observaciones se ha logrado hacer el merge de forma correcta. 1382 observaciones no han podido hacer match o merge. ¿Por qué? Porque solamente existían en el master, en la base de datos inicial, pero no existían en la base de datos using. Entonces, a eso se refiere. Acá me da las observaciones que hacen match. Acá me da las observaciones que no hacen match. Que no haga match puede ser por dos cosas. Que esa observación solamente exista en el master y no en el using, o que solamente exista en el using y no en el master. A eso se refiere. Luego, en el contexto del comando merge, ¿cuál es la base master y cuál la using? Justo es lo que dijimos, ¿no? La master es la base de datos inicial y la using es la base de datos que voy a acoplar o voy a unir a la master. Entonces, la master es mi base de datos principal y la using es la que voy a unir. ¿Qué más? Respecto a la base de datos de tipo panel, explique la diferencia entre el white y el long. Dijimos que las bases de datos de tipo panel podían estar guardadas en esos dos formatos, ¿no? El formato white y el formato long podrían explicar de diferentes formas, ¿no? Pensé que tenía el 17. Está mi stata 16. Entonces, si estaba en formato white, era porque había una variable que identificaba al individuo, pero no existía una variable que identificaba al periodo. Más bien las variables estaban separadas o en la variable se le indicaba el periodo, ¿no? Acá. Esto, por ejemplo, podría ser salario en el año 1, salario en el año 2. Entonces, el periodo aparece en el nombre de la variable. No hay una variable específica para el periodo. Mientras que en el long sí hay una variable para el individuo y una variable para el periodo. Esa es la diferencia.
Este J no existe acá en el white. Esa es la única diferencia. Ahí podían explicar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, que el long usualmente es más largo verticalmente y es corto horizontalmente, y el white es corto verticalmente, pero largo horizontalmente. Pero eso ya dependía de ustedes. Preguntas, chicos. Me voy a aprovechar para mandarles Stata 17. Justo el otro día conseguí Stata 17, así que se los voy a pasar de una vez. Ya, ahí les paso Stata 17 de carga. Ok, chicos, mientras va cargando, si tienen preguntas sobre el control, me dicen, por favor. En Paideia he puesto los do files que vamos a utilizar hoy día y las bases de datos. Este do file 10 ya la empezamos la semana anterior, pero hay que terminarla todavía. Vamos a terminarla ahora. Y ese do file sesión 11 la vamos a empezar hoy día, pero vamos a hacer una partecita nomás porque es demasiado largo. Y acá están las bases de datos que vamos a necesitar. Descarguen eh, estos archivos y también los voy a descargar. Yo lo voy a descargar en sesión 11. Perdón, el Stata 17 que le estoy pasando, en realidad no tiene muchas cosas nuevas en comparación al Stata 16. Es muy parecido. Sí hay algunos modificaciones, son muy, pero muy sutiles, así que no creo que haya la diferencia. El Stata 18 sí tiene la gran diferencia que los gráficos son mucho más bonitos, pero todavía no consigo Stata 18. Seguro que en unos meses se puede conseguir. Ok, entonces vayamos al do file sesión 10. Ya estamos. Logramos hacerlo hasta acá. Hicimos todo lo que era for values y ahora nos tocaba ver el loop que se le conoce como for each. Entonces, for each. For each es un tipo de loop, pero que se utiliza cuando lo que se va a repetir depende de palabras o nombres de variables, ¿no? Cuando era for value, lo que se repetía eran valores numéricos, ¿no? Acá le decimos for value cuando año toma valores 2018, 2019.
For value cuando X toma valores 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eran numeritos. Pero en for each, lo que va a ir cambiando son palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, va a cambiar P102, P104, P104B2, P1121. Entonces, lo que va cambiando en for each son palabras. Entonces, veamos. For each permite repetir procesos para diferentes tipos de listas o palabras, ¿no? Listas son palabras. Por ejemplo, grabemos una lista de palabras que sea G1. ¿Ya? G1 es una lista de palabras que lo voy a guardar en un global, que es Plaza Vea, Metro, Mi Banda, Totus, Bomba. Entonces, con el global he guardado estas palabras con el nombre G1. Si quiero llamar y quiero que Stata recuerde ese global, lo voy a invocar poniendo símbolo de dólar antes del G1. Le pongo display o imprímeme ese conjunto de palabras, y acá aparece, ¿no? Plaza Vea, Metro, Mi Banda, todo tipo. Voy a utilizar ese conjunto de palabras en un for each. Entonces acá le pongo, para cada palabra que forme parte del global llamado G1, genérame o imprímeme ese valor de la palabra. Es decir, cuando palabra tome el valor de Plaza Vea, imprímeme en la pantalla Plaza Vea. Cuando palabra sea metro, imprímeme en la pantalla metro. Cuando palabra tome el valor de mi banda, imprímeme mi banda. Cuando palabra sea totus, imprímeme totus. Cuando palabra sea won, imprímeme won. A ver, vamos a ver si hace eso. Corremos y acá están. Primero, cuando palabra tomaba valor de Plaza Vea, imprime Plaza Vea. Cuando palabra tomaba valor de metro, imprime metro. Cuando palabra tomaba el valor de mi banda, imprime mi banda. Cuando palabra tomaba el valor de totus, totus. Cuando palabra tomaba el valor de won, imprime won. Entonces eso, ¿no? Entonces, for each palabra del global llamado G1. Ujú. A ver, listo. Ahora veamos que también se puede utilizar con nombres de variables. Entonces le pongo acá. Voy a guardar un global que se llame vars y ese vars va a contener un conjunto de nombres de variables. P102, P104, P104B2, P1121. Vamos a ver acá. Acá dice, sí. Ya guardó en su memoria esas palabritas. Le voy a decir acá. Para cada V que es parte de un global llamado vars, descríbeme ese V. Por ejemplo, cuando V sea P102, hazme un describe de P102. Cuando V sea P104, hazme un describe de P104. Cuando V sea P104B2, hazme un describe de P104B2. Cuando V sea P1121, hazme un describe de P1121. A ver, corro. Y ahí está, ¿no? Este es el primer describe. Este es el segundo con P104. Este P104B2 y este P1121, ¿no? Entonces, a eso se refiere. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4 describe. Si en lugar de hacer, si yo hubiera tenido que hacer el describe uno por uno, hubiera tenido que hacer esto, ¿no? Describe P102, describe P104, describe P104B2, describe P1121, uno por uno, ¿no? Si no quiero hacer todo esto, podría hacer simplemente esto, ¿no? Mucho más rápido. Entonces, para eso sirve el for each en este caso. ¿Mm? Acá hay otra forma de hacer for.
for each. Te digo, for each de i que puede tomar los valores de esta lista. Es decir, i puede ser 102, 104, pero i puede ser P102, puede ser P104, puede ser P104B2, puede ser P100, P1121. Y acá le pongo describe SI. Entonces, SI va a ir cambiando de valores, ¿no? Primero va a ser describe P102, describe P104, describe P104B2, describe P1121. Ya está, acá he hecho el describe para cada uno de estos. Ujú. Y algo que seguro se han dado cuenta es estas comillitas, ¿no? Acá siempre aparecen las comillitas. Al igual que en el for each, pero al igual que en el for value, este valor que va cambiando, es decir, primero es P102, P104, luego sexto, luego sexto, para que Stata identifique que eso va cambiando dependiendo en cuál de esos esté, se le ponen las comillitas para decirle que no es un valor fijo, sino va a ir cambiando según qué valor le asigne de estos, ¿no? Por eso se le ponen entre las comillitas. Listo, ¿qué más? Ya hemos visto este. Ah, ya. Pues acá veamos algo un poquito más complicado. Le digo, para cada U que puede tomar estos valores, puede tomar P102, P104, P104B2, P1121, genérame una variable que empiece con ese nombre, seguido con su guión n, y que sea igual a la variable, eh, a la variable que le asignen. Luego, reemplázame esa variable que acabo de crear con 0 si esa variable es igual a valor perdido. Entonces, veamos. Primero, cuando U toma el valor de P102, lo que va a hacer es generar una variable P102 subguión n que sea igual a la variable P102. Luego va a reemplazar la variable P102 subguión n con 0 si P102 es un valor perdido. Entonces, ya hizo todo con esto. Ahora con el siguiente. Va a generar una variable P104 subguión n que va a ser igual a la variable P104. Va a reemplazar la variable P104 subguión n igual a 0 si la variable P104 va a ser, es igual a valores perdidos. Ya está, ya hizo con este, ya hizo con este. Ahora falta este. Va a generar una variable P104B2 subguión n que va a ser igual a la variable P104B2. Va a reemplazar la variable P104B2 subguión n con el valor de 0 si la variable P104B2 es un valor perdido. Pues ya hizo con esto, ya hizo con esto, ya hizo con esto. Ahora falta esto. Entonces, va a generar una variable P1121 subguión n que sea igual a la variable P1121 y luego va a reemplazar la variable P1121 subguión n con valor de 0 si la variable P1121 es igual a valor perdido. A ver, corremos. Y ha hecho acá todos los cambios respectivos. Ha creado, vamos a abrir esto. Ha creado acá esas variables, ¿no? Acá están esas variables y les ha cambiado los valores. Ujú. Alternativamente, hubiera podido, en lugar de hacer todo ese for each, yo hubiera podido hacer todo esto, ¿no? Todo lo que estoy sombreando es equivalente a hacer esto, ¿no? Todo esto es equivalente a hacer esto. Como estas tareas son repetitivas, es generar una variable y luego reemplazar la variable con 0 si se cumple una condición. Entonces mejor lo hago así más simplificado, ¿no? Entonces ahorro un montón de código, un montón de líneas, porque puedo escribirlo de forma reducida. Y así tenemos más ejemplos. ¿Hasta ahí preguntas, chicos?
Veamos más ejemplos. Vamos a ir más rápido, porque estos son ejemplos de lo mismo. Pero algo que quería recordar es este simbolito de menos que aparece acá. Eso ya lo hemos utilizado antes, solo que quiero que recuerden. Cuando yo pongo entre dos variables esta rayita, no estoy diciendo que reste esto menos esto, sino lo que estoy diciendo es que me describa todas las variables desde la variable P102 hasta la variable P1121. Le voy a poner esto, me pone acá. 4 variables. ¿Por qué? Porque P102, P104, P104B2, P1121. Entonces, solamente le he puesto los extremos y está identificado qué variables están en el medio. ¿Cómo identifica quiénes están en el medio? De forma numérica, ¿no? Va a ver todos los que están entre 1121 y 102. ¿Eso puedo aprovechar en un for each? Sí. Por ejemplo, acá te estoy diciendo, para todos los f que estén en, o sea, f puede tomar los valores de P102 hasta P1121 y genérame una variable seguida con ese f seguida de un subguión n que sea igual a la variable f. Entonces, empecemos con el 102. Cuando f toma el valor de P102, me genera una variable P102 subguión n que es igual a la variable P102. Luego, la siguiente sería P104, ¿no? Sería, cuando f es P104, genera una variable P104 subguión n que sea igual a la variable P104. Luego sería la variable P104B2. Genera una variable P104B2-n igual a la variable P104B2. Y finalmente sería esta variable. Genera una variable P1121-n que sea igual a la variable P1121. Abro. Y perdón, sacamos. Abro. Y acá están esas variables, ¿no? Las que ha creado ahorita. P102-n, P104-n, P104B2-n y P1121-n. ¿Qué más? Voy a borrar las que acabo de crear simplemente por simplicidad. Como todas acaban en su guión n, le estoy diciendo, bórrame todas las variables que acaben con su guión n. Por eso el asterisco. Por ejemplo, la variable puede empezar con cualquier nombre, pero termina en su guión n. La estoy borrando. Una cosa interesante con el for each es que también se puede utilizar números, como si fuera un for value, ¿no? Dice for each. Para cada h que puede estar en una lista de números. ¿Qué lista de números? Los números son 1, 8 y 11. Para cada uno de esos, imprime este mensaje. El primer número es, y acá el numerito. Entonces, cuando h toma el valor de 1, va a imprimir, el primer número es 1. Cuando h toma el valor de 8, va a imprimir, el primer número es 8. Cuando h tome el valor de 11, va a imprimir el primer número es 11. Corro. Y acá está, ¿no? El primer número es 1, el primer número es 8, el primer número es 11. Listo. Mm, Más ejemplos, súper rápido. Acá vamos a poner. Para cada R que esté en esta lista, genera una variable con el nombre de esa variable, subguión n, que sea igual a esa variable, ¿no? Entonces acá sería cuando R toma 102, pero cuando R es P102, va a generar una variable P102-n igual a P102, ¿no? Luego, cuando R sea P104, va a generar una variable P104-n que sea igual a la variable P104. Entonces, si yo corro, y así para cada uno de ellos, ¿no?
Corro y abro la base de datos. Acá están. Ha creado esas variables. Segundo. Bien. Pues acá, este for each y este for each son los mismos, solamente que acá le he puesto entre comillas y acá no. No hay problema. Si no le ponen comillas, no hay problema, igual va a funcionar. ¿Cuál es la diferencia? Eh, a veces es necesario poner paréntesis cuando, por ejemplo, el nombre de mi variable es P102 espacio, espacio 0. El nombre de mi variable podría ser así, P102 espacio 0. Si yo lo pongo sin paréntesis, evidentemente acá Stata va a pensar de que P102 es una variable, 0 es otra variable. Entonces, para decirle no, en realidad es una sola variable, lo pongo entre paréntesis. Entonces, a veces es el problema cuando no ponemos comillas, hombre, comillas. Las comillas le está diciendo que es parte de una sola palabra. Y también es útil poner comillas, eh, las comillas cuando estamos hablando de números que funcionan como nombres, ¿no? Por ejemplo, acá. Este 01, 02 y 03 los estoy utilizando como si fueran texto, como si fueran nombres. Entonces, voy a poner acá. Para cada x que esté en 01, 02, 03, genérame una variable v seguida de ese 01, 02 o 03 igual a esa x más u. Vamos a ver qué hace. Y acá está, ¿no? B01, B02, B03. Entonces, son un montón de ejemplos sobre for each. No les quiero cansar con eso. Ahora vayamos con while. Preguntas, chicos, hasta ahí. El while, como su propio nombre dice, es que se va a repetir hasta que suceda algo. Por ejemplo, acá le voy a decir, créame un numerito que se llame i, que toma el valor de 1. Y le voy a hacer aquí. Mientras ese i sea menor a 1000, imprímeme el número y luego a ese numerito i súmale un 1. A ver, ¿qué va a hacer? Corramos todo esto y me hace todo esto. Me está imprimiendo un montón de números. Está 1000. ¿Qué ha hecho? Acá dice, ha imprimido el número 1, porque era 1. Luego, a ese 1 le suma un 1. Ahora sería el i2. Ahora regresa, imprime el 2, porque ahora i es 2. Luego, a ese i le suma un 1. Ahora sería 3. Ahora regresamos arriba, imprime 3. Ahora ese i que es 3 le suma 1, 4. Y así, da vueltas. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea menor o igual a 1000. Por eso se detiene en 1000. Si yo le pondría solamente 10, eso se va a repetir unas cuantas veces, ¿no? 1, 2, hasta 10. Si acá yo le ponía, por ejemplo, 5, y acá le pondría 100, lo que me está diciendo es, y inicialmente es 1, luego voy a imprimir ese valor 1, y luego le voy a sumar 5, sería 6. Luego va a imprimir el 6 y luego le va a sumar 5, 11. Va a imprimir el 11 y le va a sumar 5, 16. Así hasta que el numerito sea menor o igual a 100.
y acá, ¿no? Ha ido sumando 5, 5, 5 hasta el 96. Ya no sigue porque 96 más 5 sería 101, ¿no? Y eso ya viola esta condición de acá. Para eso sirve el while. Voy a borrar este ejemplo porque es bien monce. Este ejemplo está más bonito. Dice, supongamos que queremos calcular el factorial de un número entero positivo n. Podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué es un factorial? ¿Se acuerdan que factorial, por ejemplo, de 2, factorial de 2, era la multiplicación de 1 por 2? El factorial de 3 era 1 por 2 por 3. ¿No? El factorial de 1000 era 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente hasta llegar al 100, ¿no? Esos eran los factoriales. Claro, esto de while es un loop, pero un loop que se repite hasta que se cumpla esa condición. Entonces, esto sería un factorial. Veamos. Este es un código para calcular el factorial de algún número. Pues quiero el factorial de 5. No sería la multiplicación de 1 por 2 por 3 por 4 por 5. ¿Cómo lo hago acá en Stata? Pongo así. Primero, le voy a decir que factorial es 1. Le voy a decir, mientras el i sea menor al n, el n en este caso 5, genérame la variable factorial que sea la multiplicación del factorial inicial, que era 1, por este i1. Luego me va a agarrar el local, que es 1, y le va a sumar 1. En el siguiente paso lo que va a hacer es multiplicar 1 por 2. En el siguiente va a multiplicar el resultado por 3. En el siguiente por 4. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea igual a n5. Y le voy a decir luego, imprímeme el resultado del factorial. Corramos. Según esto, el factorial de 5 es 120. Si yo le pongo, quiero el factorial de 100, corro todo esto y me va a decir, el factorial de 100 es 9.33 multiplicado por 10 elevado a la 157. Es un número grande. ¿Cuánto es factorial de 10? Veamos. Es 3.628.800. Este es un pequeño código chiquito para calcular factoriales, ¿no? Entonces, acá le indico el factorial de qué número quiero. Y lo que va a estar haciendo acá es agarrar el 1 y multiplicarle. No, acá pone 1, ¿no? Entonces multiplico. 1 por 1, 1. Luego le digo, a ese 1 súmale un 1. No sería 2. 1 por 2, 2. Luego a ese 2 le sumo un 1, sería 3. Entonces sería 2 por 3. Y así, recursivamente, un montón de veces, hasta que este valor i, que era el que le iba sumando, ¿no? Este era 1, 2, 3, 4, hasta que eso sea igual a este factorial que yo le he puesto acá. Entonces, corro eso. Pongamos factorial de 8. Factorial de 8 sale 40.320. Pero para eso sirve un while. No es muy usado en realidad. Puede servir si van a hacer simulaciones en Stata. Quizás a los que quieran hacer macroeconomía con simulaciones les puede servir. Pero para microeconomía, microeconometría, no les va a servir muchas simulaciones. No se hace muchas simulaciones en micro. Preguntas, chicos. Ok, esos son los tres tipos de loops más conocidos: while, for each y for values.
El que más van a usar va a ser el for each. El for value un poquito menos y el while casi nunca. Acá me preguntan, ¿se parece a Python? Sí. En Python se utilizan más estos loops. A ver. Stata es más macro o micro. En Stata, bueno, los macroeconomistas casi no utilizan Stata, ¿no? Solo los microeconomistas utilizan Stata. Los macroeconomistas utilizan más MATLAB. ¿Qué más utilizan los macroeconomistas? MATLAB, ¿no? MATLAB. Antes utilizaban EBIUS. R a veces utilizan los macroeconomistas. Ok, chicos, entonces estos loops, cerremos esto y vayamos a la sesión 11. Vamos a avanzar un poco. Es bien largo este código, este do file, así que no vamos a acabarlo, evidentemente. Ábranlo. Y acá viene un poquito más de loops, pero unos loops más complicados. Luego vamos a ver gráficos. Y finalmente vamos a hacer mapas. Mapas. Entonces, empecemos con limpiar siempre la memoria de Stata y luego vamos a poner un global. El global va a ser el nombre de mi carpeta donde estoy trabajando. Sesión 11, lo que vamos a poner. Que mi global se llame sesión 11. Y le voy a decir, mi directorio va a ser exactamente ese global. Para no tener que escribir todo esto de vuelta, simplemente le pongo el global. Para llamar al global le pongo el símbolo de dólar. Y ya está. Mi directorio ahora es la carpeta sesión 11. Ok. Ya. Veamos. Bueno, acá hay un ejemplo de for values que seguro ya hemos visto. Acá dice, ¿no? Para valores de X que van desde 1 hasta 20, haz lo siguiente. Para los valores de Y que van de 10 a 100, haz lo siguiente. Entonces acá hay un doble for value, ¿no? Me está diciendo, vamos a hacerlo más chiquito ya para que sea más 1, 2, 10, 11. Ya. ¿Vale? Es un for value dentro de un for value. Ujú. Entonces, veamos. Lo primero que va a hacer acá es, bueno, lo que está diciendo es display, que es imprimir, ¿no? Imprímeme en la pantalla X más Y. Lo que va a suceder, primero, X toma el valor de 1, ¿ya? Y luego vamos acá. Y toma el valor de 10. Entonces, primero, X toma el valor de 1 y Y toma el valor de 10. Entonces va a imprimir el número 11, porque es la suma. Luego, ya sabemos que X es 1 y Y va a tomar el valor de 11. Entonces, 1 más 11, 2. Va a imprimir 2. Ya acabamos con estos, regresemos acá arriba. X ya tomó el valor de 1, ahora toma el valor de 2. Entonces, X toma el valor de 2, ahora Y toma el valor de 10. 2 más, eh, 2 más 10, 2. Imprime el valor de 2. Ya sabemos que X es 2, entonces Y ahora es 11. 11 más 2 sería 3. Corramos y hace lo que mencioné. Si no, primero era 1 más 10, 11. Luego 1 más 11, 12. Luego 2 más 10, 12. 2 más 11, 3. Y acá están, ¿no? Entonces, eso se puede utilizar un for value dentro de un for value, ¿no? Y se puede utilizar de un montón de formas. Puede haber un for value dentro de un for each y un for each dentro de un for value. Cualquier combinación que se les ocurra puede entrar. Si acá, por ejemplo, le pongo que X va de 1 a 20 y Y va de 1, perdón,
de 11 a 100, va a haber un montón de combinaciones, ¿no? Primero, X, valor de 1, y Y, valor de 11. Suma 12. Luego, X1, Y12, suma 13. Luego, X1, Y13, suma 14. Y así hasta X1, Y100, sería 101 la suma. Una vez que se acaba todo eso, regreso ahora al siguiente, que sería 1, el siguiente 2. X es 2, ahora Y es 11. La suma es X2, ahora Y2. La suma. Se acaba todo esto, luego X toma el valor de 3 y empieza de vuelta todo. A ver, corramos. Y acá hay un montón de sumas, ¿no? El último valor, a ver, sería cuando X es 20 y Y es 100. 120 la suma, ¿no? El último va a ser 120. Son un montón de combinaciones, ¿no? Ahí está. El último valor, 120. Ah, su compañera dice, y si ponemos que Y sea impar, podrías empezar con 2 en 2, ¿no? Así. 11, el siguiente sería 13, el siguiente 15, el siguiente 17, ¿no? Cuando le ponemos acá 2, estamos diciendo desde el 11 hasta el 100, saltando 2 en 2. Sería 11, 13, 15, 17. Así si quieres poner impares solamente. Ya. Entonces, eso es un for value dentro de un for value. Pero eso no es un ejemplo que van a aplicar ustedes en la vida real. Un ejemplo que van a aplicar ustedes en la vida real es esto. Acá le estoy diciendo a Stata, oye, yo tengo dos bases de datos, uno que se llama Personas 2018 y uno que se llama Personas 2019. Si yo ya hice la limpieza de la base de datos del 2018, tengo que repetir lo mismo de vuelta para la del 2019. Mejor hago un loop. Pero lo que estoy diciendo acá, en todo esto, es todo esto, hazlo para mi base de datos del 2018 y cuando acabes, haz lo mismo para mi base del 2019. Y esto sí lo van a utilizar un montón de veces, porque ustedes van a tener que hacer limpieza de, no sé, van a hacer su tesis de violencia desde el 2010 hasta el 2020. Van a tener que hacer limpieza para cada año. Mejor hacen un loop con for value. Acá lo que vamos a decirles, X puede tomar valores 2018 y 2019. Primero, ábreme la base de datos que esté, que se llame persona 1 subguión 2018. Hazme un merge con una base de datos que se llame, hazme merge 1.1 con una base de datos que sea personas 2 subguión 2018, donde el identificador sea ID persona. Luego, genérame una variable que sea mujer, donde tome el valor de 1 si se cumple esa condición. Cámbiale el nombre a P208A con el nombre de edad. Créame una variable ficticia que se llame ingreso dep, que sea un valor aleatorio sacado de una distribución uniforme. Lo multiplicas por 10.000. Genérame una variable ficticia que se llame incIn, que sea un valor aleatorio de una distribución uniforme y multiplícalo por 10.000. Genérame otra variable ingreso renta que sea un valor aleatorio de la distribución uniforme, lo multiplicas por 10.000 y genérame una variable ingreso total que sea la suma de las variables que acabo de crear. Luego, hazme una descripción con codebook
Quiero saber las características de la variable OQ500. Listo. Y luego hazme un for value donde y toma los valores de 1 a 4, donde va a generar una variable OQ1, OQ2, OQ3, OQ4, que toma el valor de 1 si cumple esta condición. Vamos a ver en un rato qué se refiere. Luego, hazme un for each donde va a haber variables con estos nombres, y a cada una de esas variables genérale una variable que se llame log, el nombre de la variable, donde se le saque el logaritmo a esa variable. Finalmente, sácame un collapse de estas variables, genérame una variable que se llame año, que sea el 2018, ¿no? Ordéname según el año y guárdamelo. Esto vamos a quitarlo. Vamos a poner el lo grave con el nombre de 2018.eta. Y en caso exista esa base de datos, que la reemplace. Y cuando termine de hacer todo esto con el 2018, va a regresar arriba y va a hacer con el 2019. Va a abrir una base de datos que se llame persona 1 subguión 19, le va a hacer merge con la base de datos persona 2 subguión 2019, va a generar esa variable, va a renombrar esa variable, va a generar todas esas variables, va a crear más variables acá, va a crear más variables, va a hacer el collapse y va a guardar una base de datos que se llame b2019.eta. Entonces, eso está genial cuando tengo que hacer limpieza de varias bases de datos, ¿no? A ver, veamos si me funciona todo esto. Y ya está, ¿no? Si hubiera tenido 10 bases de datos, si hubiera tenido 10 bases de 10 años, una base para cada año, hubiera tenido que copiar esto 10 veces, ¿no? 10 veces para cada año. Pero lo puedo hacer en un loop más rápido. Pregunta, chicos. Sí, sí, acá su compañero Luis pregunta, ¿por qué hay las llaves? Acá en cada for value, en cada for each, hay que abrirle sus llaves y cerrar sus llaves. Este for value empieza acá y termina acá. Este for each empieza acá y termina acá. Y este es de este for value de arriba, ¿no? Empieza el for value acá y termina acá. Entonces acá hay un for value y un for each dentro de un for value. Interesante. Pues un poquito describamos qué hemos hecho acá. ¿Ya? Sé que corrió, pero detengámonos un ratito. Acá lo que ha hecho es hacer el merge, porque había una base de datos persona 1, y hemos trabajado con ustedes la base persona 1, ¿no? Ahí estaban las características de la persona, su sexo, su edad, si no me recuerdo, y en persona 2 había su ingreso, si no me recuerdo. Hemos unido la base de datos. Hemos creado una dummy que sea mujer con el valor de 1. Hemos renombrado la variable P208 con edad. Y acá hemos creado variables ficticias. Cuando yo le pongo acá uniform, paréntesis, le estoy diciendo, crea una distribución uniforme y escoge valores aleatorios de distribución. A ver, hagamos. Ya existe, ¿no? Vamos a poner drop. Estoy diciendo, créame números aleatorios. Si yo voy a esa variable, vamos a correr esto. Mm, Ya no importa.
Estoy creando números aleatorios. Cuando le pongo uniform, son números aleatorios. Ustedes dirán, ¿puedo crear números aleatorios con otras distribuciones? Sí. Ahorita vamos a abrir y vamos a ver que se puede crear con distribuciones binomiales, distribuciones normales, ¿no? Una distribución beta, una distribución binomial, una distribución Cauchy, una chi cuadrado, una exponencial, una gamma, una hipergeométrica, una gaussiana, una Laplace, una logística, una binomial, una normal, una Poisson. Pueden crear números aleatorios utilizando diferentes tipos de distribuciones. Pues para eso sirve esto. Dime, Jorge. Profesor, la pregunta, cuando hicimos el for values x igual 2018 y 2019, cuando corro todo eso, ¿por qué solo queda una fila si teníamos, Ajá. para persona uno teníamos dos bases de datos y para persona 2 también teníamos dos bases de datos? Sí, vamos a llegar a eso. Eso tiene que ver con el collapse. Vamos a llegar a eso ahorita. Profe, ¿y el keep match significa que va a mantener todos los match y va a eliminarlo donde hay datos missing? Sí, solamente se va a quedar con los que han hecho match. Keep match significa que solamente se va a quedar con los que han hecho match. Ujú. Ya, genial, sigamos. Eso solamente lo he creado ficticiamente para enseñarles que se puede agarrar números aleatorios, ¿no? Listo. Luego, resulta que la variable OQ500 es una variable que toma 4 valores. Vamos a, solamente por este momento voy a poner 2018 y 2018. Solamente para este ejemplo. Si yo me voy a la variable OQ500, la variable OQ500 toma 4 valores. Este cero es porque no han contestado yo. Pero es ocupado, desocupado abierto, desocupado oculto y no pertenece a la PEA. Entonces, lo que estoy haciendo acá con este for values es lo siguiente. Crear una dummy para cada una de estas 4 categorías. Nos va a crear una variable OQ1 que toma el valor de 1 si, si pertenecía a la categoría ocupado. Va a crear una variable OQ2 si OQ500, que es este, era desocupado abierto. Va a crear OQ3 si OQ500 era ese desocupado oculto. Y va a crear OQ4 cuando OQ500 era no PEA. Para eso es esto. Esta variable que era categórica está convirtiéndolo en varios dummies, en varias binarias. Solamente eso. Luego, en este for each, lo que está haciendo es, a estas variables que son ingresos, les está sacando logaritmo. En econometría van a ver que cuando se trabaja con ingresos o gastos, es mejor sacarles logaritmos por varias razones. Vamos a ver cuando hagamos econometría un poquito al final del curso. Que se le saca logaritmos porque es más fácil de interpretar, porque no nos importa en realidad el valor del ingreso, sino cuán distante esté de las demás personas. eh, y por otras razones que vamos a explicar luego. ¿Ya? Pero cuando ustedes revisen papers sobre economía laboral, van a encontrar que siempre los ingresos y los gastos los meten en las regresiones con logaritmo y no los meten en soles ni en dólares. Pues por eso acá le estoy sacando el logaritmo. Entonces estoy creando una variable logaritmo, ingreso independiente, igual al logaritmo de esta variable. Estoy generando variable log ingreso independiente igual al log de la variable ingreso independiente, y así cada uno. Bien. Luego estoy haciendo un collapse. Tengo esa base de datos con varias variables y le estoy haciendo un collapse. Un collapse de mujer, edad, OQ
Q1 o Q2 o Q3 o Q4 y de todas las variables que empiecen con inc y todas las variables que empiecen con log. Por eso es como su compañero preguntaba hace un rato, porque solamente quedaba una línea, ¿no? Exactamente por eso. Acá le estoy sacando el collapse. Y le estoy agregando una variable que sea el nombre del año. Ahí volvamos a correr. Vamos a correr. Supongamos solo para el 2018. Ya voy a borrar esto. 2018. 2018. Lo he movido. 2018. Darle place. Pues acá ya está colapsado, ¿no? Porque dentro del loop pusimos colapso. O sea, acá está. En el año 2018, el 51,72% eran mujeres, el promedio de edad era 42,22, OQ1 era los que tenían empleo, ¿no? Ocupados. El 70% y un poquito más estaba ocupado. Este era el 1,99 desempleo oculto, creo. Este era el otro tipo de desempleo. Esto era 26% que no pertenecen a la PEA, a la población económicamente activa. El ingreso de los dependientes en promedio es este, el ingreso de los independientes en promedio es este, el ingreso por rentas es este, el ingreso total es este, y los logaritmos de esos ingresos son estos. Estos son datos para el 2018, supuestamente. Y también lo puedo hacer para el 2019. Acá está, 2019, acá. Porcentaje de mujeres, promedio de edad, porcentaje de los que están ocupados, porcentaje de los desempleados. Hay dos tipos de desempleados. Porcentaje de los que no son parte de la PEA, los ingresos de estos tipos y los logaritmos de sus ingresos. Ya está. Eso les va a servir un montón, créanme. Eh, Ayuda mucho, mucho a hacer un loop cuando tienes que hacer limpieza de datos de varios periodos, de varios años. Veamos, ya. Tengo dos bases de datos, ¿no? Acá he grabado la base B200 2018.dta y también la base B2019.dta. Las voy a juntar y ahora tengo esto, ¿no? 2018 y 2019. ¿Mm? ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Diego, Bien. una pregunta. Cuando corro el código me sale que no encuentra digamos, la base de datos de persona uno, pero sí está en mis archivos. A ver, comparte pantalla, por favor. Ah, ¿me das permiso? Sí, a ver, dame un segundo. Ahora pues, Sí, ahí no está. a ver, Acá, cuando corro esto, ¿no? Y sale. esto. Ya, regresa a tu file. Sube, sube, por favor. Ya. Lo que pasa es que en tu global has puesto sesión 10. Ay, A ver, intenta de vuelta. a ver, Uy, después. Tienes el problema de que borra tu...
Sí, ahora sí. Gracias. A ver, regresa a tu file. Ay, Estás teniendo el problema del simbolito cuando pones para escribir, aparece este de acá. ajá. ¿Tú lo utilizas así o es un problema? Ah, no, recién estoy viendo esa rayita. Sí, a ver, el problema con eso es, a ver, si quieres borrar algo, a ver, borra algo. Mm, A ver, por ejemplo, ah, a ver cómo te explico esto. Ya, por ejemplo, en la línea 46 ya. dice gen mujer igual a P207 dos iguales, igual a 2 dos iguales, Ujú, 2. El primer igual cámbialo con signo de interrogación. Pon, sí. mira, ¿ves? Ahora era P207 pero ahora es 207. Ponle P207. Mm, Ese es un problema que siempre pasa. Y como tu compañero dice por el chat, tienes que poner el botón Insert. Eso a mí también ah, me parece un cierto. montón. En tu teclado busca Insert. Debe estar en la parte superior del teclado. Para que desaparezca El ese- in. Ya. Ahí está, ¿ves? Ahora está bien. Ujú. Sí, eso sucede usualmente y es un dolor de cabeza a veces. Entonces, Ok. si a alguno le pasa, Ah, es simplemente poner el insert. Ok, chicos, preguntas. Ok, chicos. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver gráficos, varios tipos de gráficos. Y lo más interesante va a ser mapas. Bien. Entonces, creo que a la mayoría le interesa hacer mapas porque es llamativo ponerlo en su tesis o ponerlo en una investigación. Así que la siguiente vemos esos. Nos quedan 9 minutos, pero si empiezo, lo voy a dejar a la mitad. Mejor la siguiente ya empezamos de lleno con gráficos. Entonces, esto sería todo por hoy, chicos. Me quedo un rato si tienen preguntas. Si no, normal se pueden retirar. Jorge. Ah, profe, disculpe, la última parte, el use, no me... O sea, después de correr todo ese while, digo, el for while y todo, el use, en la base de datos que nos compartió, el use B2018.eta estaba con, entre comillitas, lo borramos, ¿no? Y ponemos entre comillas. Sí, póngalo tal como está acá porque el otro es el otro es para que lo guardes temporalmente en tu carpeta y es problemático. Ahí No, está, bien, ya. Ya no, me cargó. no lo suelo utilizar. Ok, chicos, me quedo un rato. Fíjense.